Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos con el congresista de Fuerza Popular, Miki Torres. Miki, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta era para continuar en la línea de lo que dijo Edgar Alarcón sobre si tú, ¿cómo ves este tema de que las personas que trabajan en la oficina de control de la Contraloría dentro del Congreso pertenezcan a la Contraloría o pertenezcan al Congreso de la República en el ánimo de la fiscalización indispensable? Sí, acá habría que decir dos cosas fundamentales. Lo primero es que los congresistas no manejamos presupuesto. Y eso es algo importante que la población debe conocer. Este es un tema administrativo que los empleados del Congreso son los encargados de manejarlo. Sin perjuicio de eso, Alfonso, lo estoy escuchando muy atentamente al Contralor y veo con muy buenos ojos su propuesta. De hecho, permítanme comentarles que hace algunas semanas tuve la oportunidad de hablar con un gobernador elegido por Fuerza Popular, el gobernador Sillonis, de Ica. Claro, Fernando Sillonis. Y Fernando me comentaba que, no obstante que la norma indica que los trabajadores de la OSI deben estar dentro de la planilla del gobierno regional, Fernando él solicitó que sea la Contraloría quienes tuvieran esta función de pagarles, para lo cual hizo la transferencia correspondiente. Entonces, yo creo que para nosotros sería una excelente oportunidad. Sé que nuestra presidenta Luz Salgado ha entrado a la función de la mejor manera posible, con un plan de austeridad, con un plan de revisión verdaderamente de qué es lo que ha sucedido. A nosotros también nos ha llamado muchísimo la atención ese monto que se ha disparado en el presupuesto del Congreso y sobre todo en la cantidad de trabajadores del Congreso. Entonces tengo muchísima esperanza en que verdaderamente esta gestión liderada por Luz Salgado deje una huella importante en el Congreso. Y yo creo que la transparencia, Miki, es fundamental, ¿no? Porque si algo, o sea, si un problema tiene Fuerza Popular en este momento, es que ustedes tienen 73 congresistas y dirigen el Congreso, que es la institución más odiada y peor vista en el aparato público, seguramente. Tremendo reto el que manejamos. Por eso, o sea, bueno, así has ganado, pero Dios mío, qué complicación lo que has ganado, es casi como has perdido. Pero bueno, están ustedes ahí, entonces, si no hay transparencia, el efecto sobre el partido de ustedes y sobre la opinión pública con respecto de la institución congresal va a ser peor todavía. Sí. Y esta vez sí hay un solo responsable casi, porque son ustedes. Ahí ya no hay, no, mira, lo que pasa es que yo era el 20, no, ustedes son 73. Pueden cambiar todo el Congreso, sobre todo en la parte administrativa, sí, que es lo que se ve acá como una carencia tremenda, ¿no? Sí, somos conscientes, Alfonso, de esta tremenda responsabilidad que nosotros tenemos. Pero yo estoy seguro que al igual que lo que sucedió en la década de los 90, donde hubo una administración en el Congreso de la República fujimorista y se hizo una serie de innovaciones, una serie de ajustes, nuestra presidenta Luz Salgado va a poder marcar la pauta necesaria para que podamos hacer una gestión que no solamente sea transparente, sino que también sea cercana a la población. Yo estoy preparando un par de mecanismos que espero en las siguientes entrevistas poder compartir contigo, de cómo queremos relacionarnos directamente con la población para que vean que el trabajo de un congresista puede ser efectivo y que toca a la realidad de cada uno de los peruanos. Ese es nuestro gran objetivo. Estas reformas a las que tú te refieres hace un momento, el 90, en las que estuvo Jaime Yoshiyama, yo recuerdo que Jaime hizo una serie de reingenierías, sí, que permitieron convertir un poco el Congreso en algo pues más eficiente, ¿no? Se redujo personal, de hecho también se incorporó todo lo que es la informática en el Congreso. Eso es una de las cosas que me siento muy orgulloso de mi padre. Mi padre fue el que desarrolló dentro del Congreso de la República todo el tema, el sistema informático, todo lo que es la transparencia de las leyes. Te escuchaba decir, falta un poco más de transparencia en el tema de los proyectos de ley. Por supuesto que sí, de las posiciones y todo lo demás. Necesitamos llenar de información. Yo me pregunto, portal. Si quiero saber cuántos días ha trabajado el congresista Miki Torres, ¿yo lo puedo averiguar en el portal del Congreso? No. Entiendo que es una de las propuestas que tiene Luza, que es la de transmitir a la población exactamente cuál es la labor de cada uno de los congresistas. ¿Por qué votaste? ¿Qué dijiste? ¿Con qué estuviste de acuerdo? O sea, oye, pero o sea, un clic y lo puedo ver, sí, si está ahí. Y yo creo en realidad, Alfonso, que hay muchísimas cosas que analizar. Yo, por ejemplo, estoy horrorizado por el tema del tiempo que nos tomó la entrega de las credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones, 3 horas. La juramentación de los congresistas, 5 horas. Ya llevo 8 horas, un día laborable.
yo estaba desesperado, la verdad. Pero claro, es un momento bonito, es un momento tradicional y todo, pero creo que podemos hacer las cosas mucho más prácticas, mucho más eficientes en favor de lo que la población ve hacia nosotros. Bueno, hablemos un poco del tema económico. Alfredo Torne, ministro ya de Economía del presidente Kuczynski, ha señalado una serie de caminos que son importantes y uno de los cuales, a los cuales se ha referido también Pedro Pablo en su discurso presidencial, es el tema del IGB. Sí. Bajar un punto el IGB como una medida que permita una mayor formalización de la economía. Como ustedes saben, amigos, en el Perú tenemos casi un 70% de la economía que es informal, que no paga impuestos, que no está registrado en ninguna parte. Y entonces lo que dice el señor Alfredo Torne, entre otras cosas, es que tiene varias medidas. Una es que a través de 1% seguramente se va a estimular que muchas empresas o que la economía pueda formalizarse más. Ustedes, con respecto a ese tema, tú tienes un planteamiento concreto y una crítica constructiva. Sí, de hecho, partimos desde un mismo punto y es el hecho de que se necesitan modificaciones, evidentemente, de nuestro sistema. 70% de informalidad, cerca de 4% de déficit fiscal, nos hereda el gobierno de Ollanta Humala y evidentemente es necesario hacer un cambio de ruta. Sin embargo, nosotros discrepamos respecto a quienes se están atendiendo con estas modificaciones, ¿no? Lo primero que nosotros hemos escuchado, como tú bien lo dices, Alfonso, es vamos a reducir un punto porcentual del IGB. La pregunta que nosotros planteamos es, ok, ¿quién se beneficia con eso? Porque primero, déjame decirte que la gran cantidad de productos de la canasta básica, los productos que digamos la gran cantidad de población compra, están exonerados de IGB. O sea, quiere decir que si le bajas 1, 2, 5, 10, 15 o los 18 puntos, va a ser exactamente lo mismo. No van a pagar IGB. Lo segundo que nosotros vemos es que en esos productos que sí hay IGB, nos cuesta trabajo pensar que las empresas, las medianas, las grandes empresas, vayan a trasladar esa reducción en el precio. Yo no sé si tú recuerdas, pero lo hemos vivido hace poco, con el tema de la gasolina. Bajó el petróleo, se desplomó. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que nosotros, los consumidores de a pie, empecemos a beneficiarnos de esa reducción? En realidad fue una presión de la prensa la que permitió que los grifos bajaran la gasolina, porque si no te quedabas ahí. Increíble. Claro. Y lo tercero es que yo sí, me parece más ilusorio incluso, pensar que porque me bajan un 1% del IGB, entonces voy a decidir formalizarme. Si yo estaba en la informalidad porque no quería pagar 18%, me cuesta trabajo que voy a cambiar mi forma de pensar, porque ahora no es 18, sino que es 17. Ahora, bien, ojo, con esto no estamos diciendo que no tenemos que hacer nada. Nosotros sí creemos que tenemos que hacer algo, y de hecho lo decíamos desde la campaña. Nosotros lo que proponemos, por ejemplo, y que es una medida que ni siquiera se sobrepone a la anterior, es implementar lo que se denomina el IGB justo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pequeño o la micro y pequeña empresa paguen el IGB al momento de la cancelación de la factura y no antes. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy, Alfonso? El día de hoy yo te presto un servicio. Tú eres gran empresa, yo soy un pequeño empresario. Te presto un servicio, te entrego una factura. ¿Sí? Tú como gran empresa me dices, perfecto, Miki, no te preocupes, pasa de aquí a 90 días que te pago. Sin embargo, yo a las semanas siguientes tengo que ir a cancelarle el IGB a la SUNAT. Entonces acá hay una situación que para mí es crítica. Es por eso que nosotros ya estamos trabajando en el diseño, en el proyecto de ley. Vamos a hacerlo revisar por la bancada y luego evidentemente presentarlo ante el Congreso, en donde estamos planteando este IGB justo. Pero no es el único tema, Alfonso. Bueno, fuera que solamente hemos encontrado un temita que parecería que solamente ayuda a grandes y medianas empresas, sino que cada una de las medidas que han venido señalando el ministro Torne parece en realidad que están dirigidas a las personas que más recursos tienen y no a las que menos tienen. Por ejemplo, están ofreciendo una mayor deducción de gastos. Tú sabes que los trabajadores como nosotros podemos deducir cerca de 30.000 soles, para hacerlo sencillo. 30.000 soles sobre los cuales no tributamos, ¿sí? A eso se le denomina las 7 UIT de supervivencia. Oye, si ganas menos de 7 UITs, no tienes que pagar. Estás más bien para que te ayuden. ¿Qué es lo que ha salido diciendo el ministro Torne? Oye, ya no van a ser solo 7 UITs, o sea, 30.000 soles, sino que va a ser 14 UITs. 60.000 soles. Pero la gran pregunta es, ¿a quién favorece esta medida? Porque yo escuché inmediatamente en los días siguientes en la televisión, la gran cantidad de trabajadores se va a beneficiar con esta... Es la impresión que me da cuando dicen eso. Sí, claro, pero es que es cerrado. ¿Por qué?
Porque si ya los que reciben hasta 2.000 soles al mes no pagan impuesto a la renta, porque no superan los 30.000 al año, ¿cuál es la diferencia respecto de los que lleguen a un monto de 14 UITs? O sea, los de 7 ¿Y UITs... entonces por qué lo hace Alfredo Tornes? ¿Cuál es la lógica que tiene eso? Entendemos que a quien está dirigido no es a los millones de trabajadores que reciben menos de 2.000 soles, sino a todos aquellos que ganan más de 2.000 soles. Y acá está la crítica constructiva. Oigan, para una persona que gane de 2.000 a 10.000 soles, podría ser lógico esa deducción. Pero una pregunta, Alfonso. Una persona que gana $10.000, $15.000, $20.000, ¿es necesario permitirle esa deducción? ¿O ya está en un rubro de ingresos en el cual no necesita evidentemente el apoyo del Estado? Creo que lo segundo, pregunta. ¿No? Y la otra pregunta que es más importante aún, y permítame que te robe este minuto, pero es más importante aún, es que acá se mide con varas distintas a las personas. Porque a los trabajadores se les da ese beneficio, pero a los microempresarios no se les da. Tú sabes que un taxista es un empresario de la microempresa. Totalmente. ¿No? Y pregúntale a un taxista, si él fuera formal, ¿sí? Él pagaría desde el primer sueldo. Entonces, si yo soy taxista y veo y me dicen, oye, ahora ya los trabajadores no van a pagar sobre las 7 UITs, sino hasta las 14 UITs, yo válidamente me preguntaría, oye, ¿por qué a mí no me toca ese beneficio? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, tú trabajador y yo emprendedor? Yo que me hago el autoempleo. Microemprendedor. El microemprendedor. ¿Por qué yo también no puedo tener una parte que esté exenta? Recuerda que eso es lo que decíamos nosotros y nos decían que estábamos haciendo una demagogia, ¿no? Cuando decíamos queremos tributación cero para la microempresa. Ya, ahora, estas ideas que tú planteas, Miki, que pueden sonar interesantes para muchas personas, ¿ustedes cómo las van a llevar a la práctica y cómo las van a convertir en una sugerencia estructurada que llegue hacia el gobierno del presidente Kuczynski a través del presidente del Consejo de Ministros Zavala o el ministro Torne? ¿Tú estás conversando con ellos? No, y me llama la atención porque he escuchado en muchos medios de comunicación que ellos están haciendo todos los esfuerzos posibles para comunicarse con nosotros. No debo ser muy importante yo en realidad, Alfonso, porque si bien he estado manejando el plan de gobierno de Fuerza Popular en lo que se refiere a la MIPE, conmigo no se han comunicado en ningún momento. Ya, me llaman y con nadie que yo conozca de la bancada. Entonces, pero tú estás voceado como presidente de la Comisión de Constitución, ¿puede ser? ¿O he escuchado mal? Yo también he leído, pero la verdad es que no tengo ni... entonces son rumores que han llegado a ti también como rumores. Nosotros recién vamos a ver las presidencias, se van a ver las presidencias, creo que el día de mañana... Bueno, pero tú eres una persona que está vinculada totalmente al partido, has sido una persona que está muy cercana a Keiko también. Entonces, ¿cómo es posible que no hablen con ustedes? ¿Y por qué? O sea, a ver, ¿cuál es el escenario de conversación? Me imagino yo que si ustedes son los políticos del Congreso y va a venir el señor dentro de 10 días, ¿no es cierto?, algo tendrá que haber, pues, de conversación previa para que cuando llegue el señor Zavala, pues la cosa se resuelva de manera alturada, inteligente, clara, rápida y expeditiva. Y no comencemos a hablar recién de los temas con Zavala sentado con los ministros ahí. Sí, y de hecho, permítame compartir con esto con ustedes. El día de hoy nosotros mi persona hizo una publicación en un diario local donde se han advertido por lo menos 5 incoherencias que se presentan en este paquete tributario. Y cuando lo hacía, decía, oye, pero ¿no sería mejor guardarlo para la estación de preguntas con el ministro? Y dije, no, lo más responsable es que en estos momentos uno haga estas observaciones. No solamente observación del IGB, no solamente el tema de la deducción de gastos, sino esa amnistía de repatriación de capitales que quieren hacer, o la amnistía de las deudas, de las grandes deudas que hay en el Tribunal Fiscal. Entonces, nosotros ya lo hemos planteado a través de la prensa, y creo que es una conducta lo suficientemente madura como para que ellos también conozcan que nosotros estamos atentos de lo que están proponiendo, y que no vayan a quedar sorprendidos al momento en el cual evidentemente nosotros vayamos a decir, oigan, hay algunos aspectos que nos llaman la atención, que están dirigiéndose a las personas que no necesariamente son las que tienes que claro, porque que a mí me más. parece que un canal es ¿no? O sea, un canal de comunicación es los medios, ¿no es cierto? Vas a los medios y dices, oye, yo tengo este planteamiento, esta idea sobre lo que escucho que tú vas a hacer. Pero vamos más allá, porque lo que queremos... Creo que yo siento en las calles, cuando hablo con las personas, que lo que queremos los peruanos es que esto se arregle, se resuelva. O sea, ustedes, como Fuerza Popular, arreglen con el PPCaucismo las cosas, se pongan de acuerdo en aquello que es posible,
que debe ser lo más importante seguramente, y avancemos, ¿no es cierto? Pero es que para eso está el Congreso. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos a veces de para qué hemos elegido nosotros a los congresistas y para qué nosotros tenemos este poder legislativo. Es para conversar, es para discutir. Por eso cuando a mí en lo personal me dicen, oye, van a pedir facultades legislativas, hay temas que evidentemente el tema apremia, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, en lo que a mí se refiere, me parece que es un tema donde debemos hacer una delegación de facultades para tomar con inmediatez el tema. Sin embargo, hay otros, como estos de acá, temas económicos, en los cuales sí a mí me gustaría entrar en la discusión en un parlamento en el cual evidentemente existe representación de distintos grupos. Los canales de comunicación de ustedes antes del día 18, que va a ser la presentación de Fernando Zavala con el gabinete, ¿cuáles son? Si tuvieras que hablar con Zavala, ¿lo llamas por teléfono o trabajas con Luz Salgado? ¿Han establecido o son los medios? Si te llaman bien y si no también, ¿qué han pensado hacer? Nosotros no tenemos ninguna indicación de atender o no atender. O sea, pero le mandas una carta y le dices, mira, acá tengo una carta donde tengo estos temas que quiero conversar contigo. Y después se lo dirás en el Congreso. Oye, yo te mandé una carta inclusive. O seguramente lo que nosotros tenemos que reconocer es que el congresista tiene iniciativa legislativa. Yo por eso no he esperado. Esta semana ha sido una semana complicada porque hemos tenido que ubicarnos en las oficinas, contratar el personal y todo lo demás. Pero igualito, nosotros empezamos a trabajar. Como te he comentado, ya hemos elaborado nosotros nuestro proyecto de IGB Justo, que tengo que presentarlo primero a mi bancada, para que la bancada dé el visto bueno y luego lo presentemos por el conducto regular. Entonces, yo no voy a esperar, ni creo que mis compañeros lo hagan, a que tengamos la suerte de que el ministro de Economía nos llame. No, nosotros no vamos a esperar. Para nosotros, la población no nos eligió a nosotros para que esperemos una llamada del ministro. Miki, nos eligió para legislar. Para cerrar, nos queda un minuto. Nos está viendo en este momento Alfredo Torne o Fernando Zavala. Ya, a ver, aprovecha las 30 segundos de pantalla y dile a los ministros, a Alfredo y a Fernando, oye, ¿vamos a conversar del tema o no? Por supuesto, en realidad acá lo que todos los peruanos queremos es salir adelante. Yo creo que lo más importante es que nosotros analicemos a quiénes están dirigidas las medidas que nosotros presentamos. Yo he escuchado que también dentro de este paquete está contemplado la MIPE. Es una parte muy pequeña. Quizás podamos servir con nuestros humildes conocimientos a poder lograr que exista una reforma tributaria que verdaderamente impacte en los que más lo necesitan. Las grandes empresas lo que buscan es estabilidad, seguridad jurídica, y eso estamos todos de acuerdo. Pero el impulso, el apoyo económico, tributario y demás de parte del Estado, creo que debe estar dirigido hacia la micro y la pequeña empresa en el país. Muy bien, gracias por acompañarnos, muy amable. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Mañana como siempre, 8 en punto, en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por seguirnos y acompañarnos. Nos encontramos, por supuesto, mañana martes a la misma hora. Gracias y muy buenas noches.